Continuando con los videos de nuestro curso de Geometría Analítica, vamos ahora a analizar un caso particular de la división de segmentos por una razón dada, que es precisamente el punto medio de ellos. En este caso, podemos afirmar que el número de partes en las que se puede dividir el segmento para ubicar el punto medio deberá ser necesariamente un número par. Esto porque si fuera un número impar de divisiones, entonces no podría estar justo al centro del segmento. Así, siempre habrá la mitad de ese número de partes entre el extremo inicial y el punto de división y la otra mitad entre este y el extremo final. Por ejemplo, si son 4, 8, 20 o incluso 100 partes, habría 2 antes y después en el caso de 4. Si fueran 8 serían 4 y 4. Si son 20 son 10 y 10. Y si son 100 pues son obviamente 50 y 50 antes y después del punto de división. Si sabemos que el cociente de la razón de división es del punto inicial al punto de división entre el punto de división y el extremo final, podemos ver que invariablemente tendremos una razón de división igual a 1. ¿Por qué? Sencillo, si fueran 2, 2 entre 2, 1, 4 entre 4, 1, 10 entre 10, 1, 50 entre 50, 1. Por ello es que para el punto medio de un segmento, la razón de división siempre será 1, lo que nos puede llevar a simplificar estas dos expresiones de la siguiente manera. X M, que será del punto medio, será x1 más r por x2, o sea, 1 por x2, pues obviamente es x2, entre 1 más r, es decir, 1 más 1, pues es 2. De la misma manera, para la ordenada sería y1, o sea, y1 más r por y2, o sea, 1 por y2, pues es y2, entre 1 más r, de nueva cuenta, llegamos a 2. Debemos recordar que estas nuevas expresiones son única y exclusivamente para el punto medio de un segmento. Ahora realizaremos algunos ejercicios para ponerlas en práctica. Vamos a utilizar las relaciones calculadas en el siguiente ejercicio. Se nos pide hallar las coordenadas del punto medio del segmento formado por A 0,7 y B 3,10. Como estamos hablando del punto medio, resulta relevante definir cuál va a ser el punto inicial y cuál es el punto final. Por lo tanto, vamos a asumir simplemente que el punto A es x1, y1 y el punto B es x2, y2. Esto para la sustitución de nuestros valores en estas fórmulas. Así que, si hacemos la sustitución, llegamos a lo siguiente. x1, es decir, 0, más x2, o sea, 3, esto entre 2, y claramente vemos que llegamos a 3 medios. Para el caso de la ordenada y, sería y1, es decir, menos 7, más y2, o sea, 10, también entre 2. Simplificamos, 10 menos 7, 3 medios. Por lo tanto, quiere decir que el punto medio del segmento está ubicado en las coordenadas 3 medios, 3 medios. Vamos a demostrarlo geométricamente. Vamos a realizar la comprobación geométrica. Para ello vamos a introducir primeramente las coordenadas del punto A, que son 0, menos 7. Damos Enter, ahí aparece el punto A. Ahora vamos con el punto B, que es 3,10. Y ahí tenemos los extremos del segmento. Habilitamos la herramienta para trazar el segmento. Vamos desde A precisamente hasta B. Y ahí tenemos el segmento trazado. Ahora vamos a ubicar las coordenadas del punto medio, que son 3 medios, 3 medios. Damos Enter y vemos claramente que forma parte del segmento. Ahora, ¿cómo comprobar que esto está justamente a la mitad? Pues podemos utilizar precisamente la herramienta de la distancia. Es decir, vamos a calcular la distancia que hay del punto A hacia el punto medio.
obtenemos este valor y vamos ahora de B hacia el punto medio, obtenemos este valor y como podemos notar claramente las dos distancias son iguales, por lo tanto el punto medio pues efectivamente se encuentra justamente a la mitad del segmento. Con esto damos por comprobado el ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio, donde se nos indica que si M de coordenadas menos 3,2 es el punto medio del segmento formado por P, X, Y y Q menos 8,3, encontremos las coordenadas precisamente del punto P. De la información podemos concluir lo siguiente: la abscisa y la ordenada del punto medio, estas dos, son precisamente menos 3 y 2. X y Y pueden hacer las veces de X1, Y1, y a su vez Q las veces de X2, Y2, simplemente para calcular precisamente las coordenadas del punto P que nos hacen falta. Así que si tomamos la relación específicamente la abscisa del punto medio, vamos a llegar a la siguiente conclusión. XM es menos 3. Esto es igual a X1, que sería la X del punto P que vamos a buscar, más X2, que sería menos 8, esto entre 2. Nuestra intención ahora pues es lógicamente calcular el valor de la variable X. Este 2 que divide pasa a multiplicar, quedaría entonces menos 3 por 2 es igual a X menos 8. Si simplificamos, menos 3 por 2 menos 6 es igual a X menos 8. Así que el 8 va a pasar a sumar, quedaría menos 6 más 8, esto es igual a X. 8 menos 6 pues es 2, esto es igual a X. O si acostumbramos verla de esta manera, es exactamente lo mismo. La abscisa pues del punto P es justamente 2. Si hacemos la misma situación para la ordenada del punto P, tenemos lo siguiente: YM, es decir, 2, es igual a Y1, que sería la ordenada del punto P, más Y2, que es 3. Esto entre 2. Y ahora vamos a buscar el valor de la variable Y. Despejamos. El 2 que divide pasa a multiplicar, es decir, quedaría 2 multiplicando a 2 igual a Y más 3. Simplificamos, 2 por 2 pues es 4. Esto es igual a Y más 3. El 3 pasa a restar, 4 menos 3 es igual a Y. Por lo tanto, 1 es igual a Y, o si la vemos al revés, Y es igual a 1. Con esto llegamos a la siguiente conclusión. El punto P tiene coordenadas 2,1 X, Y, 2,1. Vamos a hacer la demostración geométrica. Para realizar la comprobación geométrica de los cálculos con nuestro software de GeoGebra, vamos a introducir precisamente las coordenadas del punto M que nos fueron dadas, que son menos 3,2. Damos Enter y ahí aparece graficado el punto M. Ahora vamos a graficar el punto Q de coordenadas menos 8,3. Damos Enter y ahí aparece. Para verificar posteriormente que el punto P que calculamos se encuentra alineado con estos dos, vamos a trazar precisamente una recta que vaya desde el punto Q hacia el punto M, como es esta, y aquí el punto P tendrá que formar necesariamente parte de esta recta. Ahora sí vamos a introducir las coordenadas del punto P que calculamos, que son 2,1, damos Enter y vemos claramente que el punto P efectivamente se encuentra alineado con el punto M y con el punto Q. Y para verificar finalmente que el punto M efectivamente sea el punto medio del segmento, pues simplemente calculamos la distancia con la herramienta que ya hemos utilizado. Hacemos clic de Q hasta M, tenemos este valor, y ahora hacemos clic de M hacia P y tenemos este valor, y vemos claramente que las dos distancias son exactamente iguales. Con esto damos por comprobado y verificado el ejercicio. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Se nos pide determinar las coordenadas del punto que está a 2/3 de la distancia de un vértice de un triángulo al punto medio del lado opuesto. Las coordenadas de los vértices son A 2,-2, B menos 2,4 y C 4,2. Es importante destacar que en la información no se hace alusión a un vértice en particular, simplemente se dice de un vértice, por lo tanto puede ser A, puede ser B o puede ser C.
Esto veremos más adelante que tiene una explicación. Vamos a asumir simplemente entonces que el vértice va a ser A. Y por lo tanto debemos calcular las coordenadas del punto medio que existe entre el lado opuesto, que sería de B hasta C. Así que si utilizamos nuestras relaciones de punto medio, que sabemos que son x1 más x2 entre 2 y la ordenada que es y1 más y2 entre 2, vamos a asumir entonces que el punto B será x1 y1 y el punto C serían x2 y2. Si hacemos operaciones tenemos lo siguiente: x1 es decir menos 2 más x2 es decir 4 sobre 2. Si simplificamos, 4 menos 2, 2 entre 2 pues es 1. Para la ordenada tenemos y1 es decir 4 más y2, o sea 2, esto entre 2 tenemos 4 más 2, 6 entre 2, 3. Por lo tanto, el punto medio del lado BC tiene coordenadas 1,3. Si retomamos la información del problema, podemos identificar que el punto que estamos buscando está a 2/3 partes desde un vértice al punto medio del lado opuesto. Decidimos arbitrariamente que ese punto del vértice fuera el vértice A y calculamos las coordenadas del punto medio del lado opuesto, que es BC, que tenemos aquí 1,3. De acuerdo a la información, hay que partir esta distancia en 3 porciones iguales y el punto que estamos buscando está ubicado en esta posición. Este punto genera una razón de división que, como sabemos, hay dos partes antes y una parte después, por lo tanto la razón de división será 2. Es obvio que tenemos que recurrir a nuestras fórmulas de razón de división y por lo tanto para los efectos de esas fórmulas el punto A, que es 2, menos 2, hará las veces de x1 y 1 para las fórmulas, y para el punto del extremo que ya calculamos que es 1,3, estas serán x2 y2 y tenemos la razón de cambio. Si hacemos la sustitución de los valores en nuestras fórmulas de división de segmentos, tenemos lo siguiente: x1 es decir 2 más la razón de cambio, que es precisamente 2, multiplicado por x2, que sería 1, eso entre 1 más r, es decir 1 más 2. Podemos simplificar: 2 por 1 pues es 2 entre 1 más 2, 3, es decir 4/3. La abscisa del punto buscado es 4/3. Para el caso de la ordenada tenemos lo siguiente: y1 es decir menos 2 más r, que sabemos que es 2, por y2, que es 3, esto dividido entre 1 más r, es decir 2. Si simplificamos tenemos menos 2, 3 por 2 pues es más 6, entre 2 más 1, 3. Si simplificamos, 6 menos 2 son 4/3 también. Por lo tanto, el punto buscado tiene coordenadas 4/3, 4/3. Vamos a realizar la comprobación geométrica de los resultados obtenidos. Vamos a realizar la comprobación geométrica de los cálculos. Para ello, introduciremos primeramente los datos que nos fueron dados en las coordenadas de los puntos. Primero, el vértice A, que es 2, menos 2. El punto B tiene coordenadas menos 2, 4. El punto C tiene coordenadas 4, 2. Aquí tenemos los tres vértices que forman el triángulo. Para ello vamos precisamente a hacer alusión a esta herramienta del polígono para formar el triángulo que va precisamente desde el punto A, al punto B, punto C y cierra en el punto A. Este es el triángulo. Vamos ahora a introducir las coordenadas del punto medio que calculamos, es decir, el punto medio que calculamos tiene coordenadas 1,3. Antes de introducir, sabemos que este tendrá que estar justamente al centro entre B y C. Damos Enter y podemos ahí verificar pues que está justamente a la mitad entre B y C.
Para ello vamos a hacer uso de nuestra herramienta de distancia, es decir, marcamos la distancia que es del punto medio al punto B y la distancia que es del punto medio al punto C y comprobamos que efectivamente este es el punto medio del segmento del lado BC. De acuerdo a la información del problema, se nos indicó que buscáramos las coordenadas de un punto que está a 2/3 partes desde el vértice A hasta el punto medio del lado opuesto. Es decir, vamos a marcar este segmento que va desde A hasta el punto medio del lado opuesto. Es decir, este es el segmento. Vamos a introducir ahora las coordenadas del punto de división que encontramos, que está ubicado en P 4 tercios, 4 tercios. Damos Enter y vemos precisamente que este punto efectivamente forma parte del segmento que va del punto A hacia el punto medio del lado opuesto. Para verificar que efectivamente esté en la razón 2:1, vamos entonces a calcular las distancias que van desde el punto A hacia el punto P, que tenemos este valor, y ahora del punto P al punto medio del lado opuesto tenemos este valor. Para verificar que efectivamente se encuentran en la razón 2:1, vamos a utilizar la calculadora y dividimos la distancia que hay de A hasta P entre la distancia que haya de P hasta M, y esto tendrá que ser justamente un cociente de 2. Así que dividimos 3.3993 entre 1.6997, damos Enter, y bueno, podemos notar que derivado de las cifras decimales que estamos utilizando, tenemos una pequeñísima variación del orden de las milésimas, no, más bien 10 milésimas, por lo tanto podemos asumir que el resultado es correcto, es decir, que la razón efectivamente es 2:1. Y por lo tanto podemos dar por comprobado el ejercicio. Para explicar por qué resulta irrelevante seleccionar un vértice u otro, vamos de nueva cuenta a realizar la construcción del triángulo. Introducimos las coordenadas del punto A, que está en 2, -2, el vértice B, que está en -2,4, y el vértice C, que está en 4,2. Hacemos la construcción del triángulo a través de la herramienta del polígono, hacemos clic en el punto A, hacemos clic en el punto B, clic en el punto C y cerramos en el punto A. Tenemos ahí la construcción del triángulo. Ahora vamos a recordar un concepto de geometría que indica que las líneas que van de los puntos medios de un lado al vértice opuesto se llaman medianas y las tres convergen específicamente en un punto que se llama baricentro. Para esto vamos a descubrir una nueva herramienta que GeoGebra nos permite calcular siempre el punto medio de cualquier segmento. Esta herramienta nos permite, al hacer clic en cualquier segmento, ubicar el punto medio. Ahí tenemos el punto medio del lado BC. Hacemos clic en este segmento y ahora tenemos el punto medio del lado AB, y con hacer clic en este otro lado tenemos el punto medio que va del segmento A al segmento C. Si trazamos los segmentos que van de un punto medio al vértice opuesto, por un concepto geométrico que debemos recordar de niveles anteriores, sabemos que las tres líneas o los tres segmentos van a coincidir específicamente en un punto. Este punto de coincidencia se le llama baricentro o centroide gravitacional, y este punto invariablemente está en la relación 2:1 desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Es decir, cualquiera que hubiéramos seleccionado, invariablemente vamos a llegar precisamente a este punto de intersección, que la vamos a verificar con esta herramienta haciendo clic simplemente en uno de los segmentos y en otro de los segmentos, y vemos que este punto que aparece con la letra G, le podemos pedir a GeoGebra que nos proporcione sus valores específicamente para esta relación, y tenemos aquí que obtenemos 1.3333, 1.3333, que son precisamente las coordenadas del punto calculado, que son 4 tercios, 4 tercios. Por eso decía al principio el problema que en este caso particular resulta irrelevante seleccionar un vértice u otro. Con esto damos por terminado el ejercicio y la demostración. Ahora te invito a que en nuestro siguiente video hagamos unas relaciones específicas para calcular las coordenadas del baricentro de cualquier triángulo.